Dice Azorín, el delicado escritor español del siglo XX, que hay personas que parecen que han nacido para admirar, venerar y amar a pensadores, a escritores y a poetas. Y estos hombres, que a veces son hombres o mujeres que son lectores solitarios, encuentran en los escritos de las personas que aman protección, afecto, consuelo, refugio y también orientación y alimento. Los hacen parte de su vida, los integran a su existencia y parecen estar en un continuo contacto con esos sabios y maestros o pensadores que tanto han influido y que tanto le ayudan para vivir. Justamente recuerdo ahora que en el año 1927, el famoso psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que era joven en ese entonces, cuenta que en Viena, en Austria, había un profundo conflicto económico y político y realmente existía la falta de trabajo, había abusos, injusticias, graves problemas sociales y había aumentado el índice de suicidios. Entonces Frank, con un grupo de amigos, jóvenes todos ellos, desde la óptica y el campo de trabajo que tenía, optaron por fundar o crear bibliotecas que iban ubicando en distintos lugares, especialmente una en el centro de toda la ciudad, para que la gente asista a leer. Más o menos preparaban libros que podrían ayudar a las personas a encontrar paz, alivio y consuelo. Y cuenta Frank en sus escritos que fue extraordinario este fenómeno porque bajó en esos años el índice de suicidios en Viena. Y se debe en gran parte a que la gente encontraba en los libros el consuelo y la paz que no podía tener en su vida diaria frente a tanta inseguridad y frente a tanta carencia. Esto demuestra claramente la importancia de los libros, de los grandes libros, en la vida de las personas. Recordaba todo esto porque no suelo tener una memoria para los acontecimientos de mi vida con mucha precisión, pero sí tengo una memoria del momento y de la hora en que he leído un libro y he frecuentado a un autor que he amado y que me ha ayudado tanto en la vida. Tal es el caso, por ejemplo, del queridísimo don Miguel de Unamuno. Recuerdo que, siendo muy joven, estaba yo de vacaciones en el sur argentino y me llevé un libro del querido Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho. Recuerdo que estaba a la orilla del río y lo leía, y libro en manos, a veces sentado, a veces caminaba, a veces saltaba de alegría, porque sentía dentro mío, mientras pasaba sus páginas, efusiones, oleadas de emociones y sentimientos que me llevaban casi al éxtasis. No lo podía contener. Tenía ganas de cantar, de gritar, y experimentaba lo que se dice late en el corazón de las personas jóvenes, aunque por ahí esté apagado y dormido. Un afán de idealismo, un afán de grandeza, un afán de fervores, unos extraños anhelos que la persona joven no puede entender de dónde provienen, pero que lo siente. Y yo sentía eso a la orilla del río con el libro de don Miguel. Fueron momentos muy hermosos. Después, leyendo a lo largo del tiempo su obra, tuve la misma experiencia, claro está, que de acuerdo a la edad, en forma más atenuada, pero siempre intensa, porque los libros de Unamuno electrizan, conmueven, inspiran, transforman. ¿Qué no se ha dicho de don Miguel de Unamuno, escritor, pensador y poeta español del siglo XX? ¿Qué no se ha dicho? Es cierto que hay elogios y censuras, como pasa con todos los grandes hombres, pero predominan los elogios incluso hasta de sus enemigos. Porque Miguel de Unamuno representa lo que alguien definió muy bien como el eterno español.
es español hasta los tuétanos, como decía él, tiene todos los rasgos de su raza, en un vasco, noble estirpe, raza vasca, decía él, de la que pertenezco, pero a través de ella pertenezco a España. Y nadie merece tan bien el título de un Quijote encarnado. En realidad, Unamuno representa el ideal quijotesco, pero transformado en carne, hueso y actitud. Su audacia, su franqueza, su sed de rectitud y de bien, su andar por la vida tratando de transformar y mejorar a las personas, su afán excesivo, apasionado, lírico, místico, es verdaderamente un Quijote, Unamuno. Por eso mismo se ha dicho que la personalidad de Unamuno es tan grande o más grande que su obra, siendo el escritor total, porque ensayó todos los géneros, el ensayo, el teatro, la poesía, el artículo periodístico, la conferencia, el diario íntimo, las confesiones, todo está en Unamuno y todo está hecho con un fervor y una intensidad que son asombrosos. ¿Cómo podía este hombre mantener ese nivel? Y uno a veces lee los libros y siente que están vivos los libros de Unamuno. No envejecen los libros de Unamuno. Uno a veces por ahí lee un autor y ya cuando lo relee encuentra que ya no puede seguir mucho más, que lo incorporó a su vida y que el libro ya lo toca por partes, pero con Unamuno parece que vuelve a leer un libro que, como alguien dijo muy bien, parece haber sido escrito esta mañana. Dice Azorín, el delicado Azorín, que fue amigo de Unamuno y que marca la otra faz. Unamuno era un hombre bravío, fuerte, a veces excesivamente agresivo en su forma de ser y de vivir por el ímpetu, por la pasión. Y Unamuno es el escritor delicado, suave. Son como los dos polos que se atraen, se respetan, se aman, se quieren y al mismo tiempo tienen sus disidencias, pero que no son determinantes para eliminar semejante y hermosa amistad. Y dice Azorín, tenía una cara de lechuza el maestro. Dice, o mejor dicho, de búho. El maestro veía en las tinieblas. El maestro era capaz de desentrañar los misterios, de penetrar en las cosas, de comprender a los hombres. Dice, con su voz aguda, siempre esclarecía y ayudaba a entender. Tenía, dice, el don de la penetración, de la profundidad. Y nosotros nos conmovíamos por su personalidad tan avasallante, porque sin duda, dice Azorín, es el hombre de más profundidad, de más originalidad, de más fuerza y de más independencia que ha dado la literatura española, por lo menos hasta el tiempo de Azorín. Y es verdad, esa personalidad avasallante que llevaba a Unamuno a estar presente en algún lugar y hacerse notar enseguida. La gente empezaba a rodearlo porque atraía ese magnetismo de semejante persona con esa fuerza y esa nobleza de carácter y de vida. Cuenta Azorín, para demostrar cómo despertaba eso, ese sentimiento de admiración, que una vez iba a venir Unamuno de la provincia donde vivía, de Bilbao en este caso, tierra natal en la cual nació, y entonces cuenta que esa mañana, cuando iba a venir, lo interrumpía la gente conocida, decía, viene el maestro. ¿Y cómo viene el maestro? ¿Está bien de salud? ¿Y qué se dice de él? Y decía Azorín, estaba todo el mundo atento, como que llegaba alguien muy grande. Y fuimos, dice, un grupo de amigos a esperarlo a la estación de ferrocarril. Y ahí andábamos por el andén, caminando y comentando, viene don Miguel. ¿Qué se dice de él? ¿Está enfermo? No, se siente bien. Todos los comentarios en torno a su personalidad tan avasallante y atractiva. Y cuenta Azorín
que para el tren y empieza a bajar la gente y dice, no lo ven. Dice, no, debe venir en segunda clase el maestro. Y empiezan a abrirse entre la gente y ven que camina alguien erguido con un traje azul, el eterno traje azul, dice que usaba don Miguel, con un sombrerito de ala corta, caminando parado y erguido. Dice, era una mañana de mucho frío, pero se cuenta que el maestro usaba poca ropa. Y corrimos hacia él. Y comenzamos a conversar y nos invadió con su poderosa originalidad y su gran atractivo. Ese era don Miguel de Unamuno. Por eso muchas veces se lo acusa, y él mismo se declaraba un gran individualista. Pero la palabra individualista a veces se presta equívoco porque la tomamos muchas veces como sinónimo de egoísmo, de personas que solamente piensan en su propio provecho. Pero Unamuno demostró que hay un individualismo generoso, un individualismo donante, un individualismo expansivo. Muchas veces él se defendía y decía, no acepto que digan que soy egoísta. No soy egoísta, soy egotista. Y la diferencia es esta, dice, tengo un ego fuerte, un yo fuerte, pero un yo donante, un yo que quiere expandirse, derramarse y proyectarse hacia los demás. No un yo que succiona en provecho propio, sino un yo que ayuda a vivir. Entonces yo no doy conocimientos, no doy ideas, doy pedazos de mi alma, doy vida, doy inspiración. Y aclaró, individuo es el continente, es la caja que caracteriza a una persona. Es su individualidad, quiere decir, es una entidad separada de otras. Pero lo importante de la individualidad es la personalidad, que es el contenido de la caja. Y ahí sí los hombres varían, porque hay individualistas centrados en sí, entonces lo de adentro es el egoísmo. Y hay individualistas personalistas generosos y entonces la personalidad se expande a través del individuo. Es decir, el egotismo generoso, el egotismo que se derrama, el egotismo quijotesco. Y desde esa individualidad, que como alguien dijo muy bien, largaba opiniones de todo tipo, se enfrentaba, se paraba bien frente a los demás, todo era motivo, dice, de polémica para don Miguel y no tenía miedo en decir lo que siempre amó y consideró su diosa absoluta, la verdad, así como la veía y la sentía. Porque decía él, verdadero es para uno aquello que uno cree, con toda el alma, con toda la vida, con toda la sangre, con toda la voluntad, con todo el ser. Y lo que mata, dice, es la mentira, no el error, porque un hombre puede estar muy convencido de un error, pero de tanto que lo cree, obliga a la gente a darse cuenta quizás del error y a corregirlo, pero a ennoblecerse porque se busca la verdad. En cambio, el que miente intencionalmente quiere engañar, y ese sí que envenena las almas de las personas. Pero el hombre que se esfuerza por ser sincero, no, porque aunque esté equivocado, la vida le va a mostrar algún día que se puede corregir. Pero lo que hizo, lo hizo con toda buena intención y de alguna manera eso va a tener un fruto noble. Y eso nos lleva a otro rasgo que lo caracteriza, el gusto por la soledad. Unamuno no le gustaban las ciudades muy populosas, le gustaban las ciudades de provincia, su amado y vituperado Bilbao, porque todo lo que amaba don Miguel también lo atacaba para sacarlo. Él quería corregir, tenía espíritu de maestro, de transformador, de profeta. Y también su Salamanca natal, su Salamanca donde trabajó como docente, como educador, que fue el rector de Salamanca y, como dijo alguien muy bien, rector de toda España por su comportamiento. Porque dice, lo que él decía lo escuchaban los españoles de alguna manera, tal era su voz, porque desde su soledad, su voz y su palabra y su escrito y sus escritos eran tan fuertes que, como alguien también comentó, golpeaban en las piedras y en las montañas y en el pecho de los españoles y obligaba a la gente a corregirse, porque era como una ráfaga, como un huracán que venía. Tal era la fuerza. Y él llegó a decir,
estoy sintiendo la fortaleza de mi soledad. Y agregaba, solo es como me siento más fuerte. Y solo es como yo voy a decirle a España lo que tiene que hacer. Y una vez le dijeron, ¿pero qué pretende usted? ¿Levantar a España del caos, de la injusticia, de la decadencia? ¿Y con quién lo va a hacer? Solo. Voy a trabajar para regenerar España. Y claro, movía risa y movía admiración. Si uno tiene miedo de hacer el ridículo, decía Unamuno, nunca va a hacer nada grande. ¿Estás convencido de algo? Arremete y hazlo. Y llegó a decir que en otra boca sería una pedantería insufrible, pero en Unamuno era genuino. Me doy cuenta que hago mucha falta al mundo y a España, así que yo tengo que trabajar. Tal era su leonina confianza en sí mismo, que lo hacía, por un lado, cuestionable y por otro lado profundamente admirable. ¿Quién no admiraría un hombre que cree que tiene semejante misión en la vida, aunque uno diga, pero eres un solo individuo para transformar todo? Pero esos hombres grandes siempre provocan en nuestro corazón una admiración que no podemos evitar. Y Unamuno tenía eso. Y hay una faceta muy importante en él, que va acompañada a esta, que se continúa. No solamente le interesaba escribir y escribir bien y proyectar todo lo que pensaba, así como le salía del alma y de la sangre, porque no había dobleces en este hombre, sino que también intentó, con lo que él decía, ser un predicador laico. Y ahí salía con su traje azul, su sombrerito de ala corta, y recorría los pueblos de España, las ciudades de España, predicando, enseñando, inspirando, transformando. Y él decía, tengo que cumplir la 15ª obra de la misericordia, según la tradición religiosa, despertar al dormido. Y si hay que despertarlo a golpe, lo despierto a golpe. Si hay que despertarlo con palabras suaves, pues palabras suaves. Pero se tendrá que despertar. Y le voy a contagiar ideales. Y le voy a sombrear inquietudes. Que no se duerma. Porque se amodorran los pueblos. Se vuelven conformistas, se resignan, estropean su conducta, no quieren cambiar. Pues mientras esté Unamuno en España, van a tener que cambiar. Y tal era la arremetida de este hombre realmente excepcional. Un Quijote con todas las letras. Dice Ortega y Gasset, que fue contemporáneo de él, aunque mucho más joven, mantuvieron una amistad un tiempo, pero como tenían pensamientos tan distintos, se separaron, pero se admiraron a la distancia. Y dice el gran Ortega y Gasset, también este gran pensador español, Unamuno era un hombre de un coraje sin límites. Unamuno, donde había una pelea nacional, donde había un conflicto y peligro, allá se metía, se situaba al centro, colocaba el ornitorrinco de su yo, lo golpeaba y atraía a todos que terminaban escuchándolo y lanzaba, dice, puñetazos líricos contra todos, para un lado y para otro. Terminaban enojados, terminaban admirándolo, pero terminaban excitados, terminaban deseosos de querer responder y deseosos de querer cambiar. Esa era su tarea. Y él decía, tengo que hacer mi prédica laica, sus conferencias extraordinarias, el coraje que tenía para dar las conferencias. Por ahí lo invitaban a una corrida de toros que él detestaba con toda su alma porque lo consideraba un salvajismo muy primitivo, y hablar en contra de la corrida de los toros en España, en la España de aquella época, era realmente imposible. Pues bien, iba a la fiesta, estaban en la fiesta, tocaba la conferencia de Unamuno y hablaba contra la corrida de toros, para disgusto y fastidio de los que le habían organizado y para gozo y deleite de quienes lo admiraban y lo querían, porque ese era su coraje. Desde el púlpito, desde la cátedra, desde el periódico, desde sus escritos, siempre estaba en esa lucha de querer transformar y mejorar a las personas. Era como hombre de un coraje sin límites. Pero además, hay tantas facetas de este hombre que ponía el alma y la vida en cualquier cosa que hiciera. Por ejemplo, como rector de Salamanca, que era una cosa increíble porque tenía que dirigir la universidad y encima daba clases. Y él decía, me llaman sabio, lo detesto, yo no soy sabio porque no soy especialista, ni soy un erudito, ni me interesa serlo.
Me llaman científico, sé bastante de ciencias, pero no soy para que me nombren científico y además no me interesa. Pero sí me interesa que digan que soy un maestro, porque soy un maestro. Porque pongo mi alma y mi vida en las cátedras, en las clases, y siempre digo, enseñándole a mis alumnos cara a cara, mirándonos en los ojos y conectándonos con el afecto y también con el respeto. Se van a olvidar de muchas cosas que les enseño, mas de mí no se van a olvidar, porque va a quedar un sello fuerte que los va a ayudar a pensar, a despertar, incluso a atacarme, porque no me importa que me ataquen, no me importa que discrepen, pero lo que sí me importa es que despierten y que piensen por sí mismos, porque yo, y ahí aparecía el famoso yo ornitorrinco, el yo que habla y habla, porque yo, decía Unamuno, no doy el pan, no ofrezco el pan sino la levadura, es decir, la provocación. Pongo sal en la herida de las personas, despierto inquietudes, que se atormenten, que piensen, que se angustien, que no se duerman, que no se animalicen, que se levanten, que luchen por un ideal, que sepan ennoblecer su vida. Ese era su objetivo y lo logró. Me acuerdo que hace unos años estaba yo dando clases en el instituto que lo hacía y estaba hablando de Unamuno y como cuando hablo de Don Miguel se ve que se nota el énfasis y la alegría con que lo hago. Entonces al terminar la clase se levantó un alumno muy cariñoso y bueno, me dice, Héctor, qué interesante esto de Unamuno. Dice, yo tengo parientes en España y estoy por viajar dentro de unos meses. ¿Sabe una cosa? Me voy a ir a Salamanca, a la universidad donde fue rector Unamuno. Digo, uy, qué bonito, sí, de verdad, sí, voy a ir. Pasaron los años y lo encontré un día y me dice, ¿sabe una cosa? Fui a España en aquella vez que le prometí y fui a la Universidad de Salamanca. Dice, y entré y estaba una hermosa estatua de Unamuno con esa fuerza. Dice, justo miren qué cosa extraordinaria, Héctor, dice, le estaban haciendo un homenaje a Unamuno ese día, así que fue una delicia. Había parientes y familiares, dice, pero no me animé, no pude acercarme, pero pude ver la atmósfera que envuelve a este gran hombre y me llenó de alegría de que un alumno en una clase de pasada se llevó Unamuno en el corazón. ¿Qué más podemos pedir? Así fue. Y él decía, un maestro, como un hombre que influye en los demás, tiene que tener efecto de presencia. Y entendía por efecto de presencia, don Miguel, el hecho de que uno impacta al otro sin proponérselo, simplemente está en la persona, no solamente con lo que dice, sino con los gestos, las palabras, los ademanes, los actos. Toda la persona produce un efecto de presencia, que es justamente la influencia que ejercen sabios y maestros sobre el resto de las personas. Tienen efecto de presencia y lo puede tener un padre, una madre, un hermano, un amigo. Es esa actitud genuina que une lo de adentro con lo de afuera y además con esa carga de intensidad con que a veces se puede vivir cuando uno está convencido de algo y trata de vivirlo, de enseñarlo y de encarnarlo. Así que realmente muy bien, él decía, no es para nada pedante autoadjudicarse el título de maestro, porque maestro es el que se esfuerza por enseñar bien lo que tiene que enseñar. Y esto es muy interesante. Y me acordaba también que escuché a un amigo un día decirme, una vez leí en un maestro de artes marciales oriental que decía, maestro es lo que los demás te dicen. Los demás te adjudican ese título honorario. Te va a llegar si te lo mereces. Otra cosa que le interesaba mucho a don Miguel eran los paisajes, la naturaleza. Se cuenta que en Bilbao caminaba don Miguel por las afueras de la ciudad, subiendo a las montañas, subiendo, dice, entre los peñascos, caminaba. Dice, yo alimentaba mi espíritu con la frialdad del viento, con el canto de los pájaros, con el rumor de la soledad. Dice, y ahí curaba mis heridas. Yo sabía que tenía que volver al mundo humano y ahí hay que luchar,
ahí hay que enfrentarse, ahí hay que polemizar, según lo entendía él. Pero yo iba a la naturaleza a curar heridas, y las curaba a orillas del mar, en el rompiente de las olas. Las meditaciones más profundas me fluían de ahí, pero sanaba mi alma, porque la naturaleza limpia el alma. Cuando se tuvo que trasladar a Salamanca por su labor docente, se habla también de que todos los días, en determinadas horas, se lo veía a don Miguel caminar con un grupo de amigos por las carreteras y por los alrededores, subiendo peñascos, conversando, y hay algo muy bello allí. A veces se lo veía a don Miguel tomado del brazo de un poeta ciego, muy interesante de la época, de esos poetas de provincia que a veces no trascienden y que son muy grandes como poetas. Un poeta ciego, Rodríguez Pinilla, dice, tomado, asido del brazo de don Miguel caminaba, y me los imagino, como era don Miguel de fogoso y de conversador, deliberaban y conversaban de poesía, de la vida, de la amistad, todo lo que rodeaba la vida de ellos. Ese Rodríguez Pinilla, que como decía muy bien don Miguel de Unamuno, de su oscuridad extraía luz, de su tristeza fuerza para vivir. Dice, hay en la poesía de él una melancolía, pero un intento de sublimarla en lo bello. Y dice algo muy bello. Le hizo prólogos, otra cosa hermosa, don Miguel era tan generoso que escribía prólogos para mucha gente. Le escribió prólogos a don Rodríguez, tratando siempre de acercar, hacer entender ese sentimiento. Y me acuerdo un pequeño verso que citaba don Miguel. Vierte, le dice este gran poeta a un canario que siente que canta triste, que está al lado de él, vierte tu dulce canto para manifestar la hiel de tu dolor presente, que es un modo de llorar, y el llanto consuela siempre al corazón doliente. Hermosísima prosa, hermosísima poesía que revela esa alma tan bella. Y Unamuno tenía siempre fascinación, no solamente por los grandes hombres, sino también por la gente de pueblo, y también por los poetas desconocidos, de los que hay tantos siempre en las provincias. Y él los rescataba, don Miguel, y los ponía en primer lugar, y le ponía todo el peso de su prestigio para que sean conocidos. Me acuerdo que hace unos años leí algo muy hermoso que don Miguel siempre cita, de un poeta valenciano, tierno y delicado, solitario y tímido, Wenceslao Querol, el querido Wenceslao Querol, que mostraba la otra faz del alma de Unamuno. Ahí estaba el guerrero, el pensador, el increíble escritor, y ahí estaba el hombre tierno, el hombre delicado, el hombre cariñoso que también era don Miguel. Por eso atrae mucho la ternura de los hombres fuertes, que a veces detrás de una cáscara espinosa son pulpa dulce. Así era él. También algo interesante, el amor entrañable a su familia. Don Miguel tuvo una novia de juventud, Concepción, su amada Concepción, con la cual se casó muy joven y tenía devoción por su esposa. Él decía, ella es la serenidad, ella es la calma para mi tormenta. Y él, cuando estaba turbulento, en plenas polémicas, o lleno de angustias y de zozobras interiores que brotaban de su riqueza en el pensar, encontraba que ella siempre le daba la paz. Dice, aparte era una mujer extraordinariamente cariñosa y de muy buen humor. Dice, me reconfortaba, me ligaba a la vida. Él la llamaba mi dulce costumbre. Concepción, mi costumbre cariñosa.
Y cuenta algo muy interesante. Don Miguel le tenía mucho horror a la muerte. Lo angustiaba al morir. Más que tener miedo, le provocaba horror morir. Porque él decía, es la sensación de que nuestra conciencia se vuelve a la nada. No, no puede ser. No soporto la idea de que la conciencia se vuelva nada. Y una noche lo invadió una angustia infinita, insondable, incontenible, y dice don Miguel que se puso a llorar porque se le vino la idea de la muerte, del horror de la nada, y la esposa que estaba al lado, cuando lo vio llorar así tan desesperado, lo abrazó y le dijo, hijo mío. Y él dijo, era mi esposa y era mi madre y era mi hermana, lo que es la mujer para el corazón de un hombre muy viril como era él. Su amada Concepción. Dice, yo a veces le entregaba algunos escritos a ella y los juicios de ella eran muy certeros, porque estaba dotada de un discernimiento, de un sentido de realidad que la hacía totalmente creíble. Así que también estaba este extraordinario factor. Muchas veces se discute en torno a si Unamuno es realmente un filósofo, o es un poeta, o realmente es un escritor, o es todas las cosas juntas. Él se encargó de aclararlo. No soy filósofo. Y aunque tengo pensamiento propio, y aunque tengo independencia de juicio, yo, más que un filósofo, por supuesto que no soy un sabio, ahí siempre se enojaba don Miguel, pero hay que tener en cuenta que cuando él habla de sabio se refiere al hombre que sabe mucho de una especialidad, o de muchas especialidades, pero un saber intelectual. De eso no quiero saber nada, decía él. Sé bastante, todo fingimiento a un lado, nada de hipocresía, dice, ni de falsa molestia, sé bastante, y es cierto, sabía mucho. Pero básicamente soy un sentidor. No soy un pensador, no soy un filósofo, soy un sentidor. Y un sentidor, dice don Miguel, no escribe con tinta neutra, escribe con sangre de su corazón. Escribe sus pensamientos, muchas veces contradictorios entre sí, escribe sus dudas, sus anhelos, y miren qué hermoso esto, y sus sedes y sus hambres de espíritu. Las confiesa. Cuando tiene miedo, confiesa. Cuando cree estar convencido de algo, lo confiesa. Cuando duda, confiesa. Es genuino. No es un filósofo que tiene que adscribirse a una serie de argumentos bien trabados e impersonales. No podía ser impersonal en nada, don Miguel, muchísimo menos en esto. Dice, yo no soy un filósofo que construye sistemas de conceptos bien articulados. Soy un sentidor que expresa lo que le duele, lo que le angustia, lo que ama, lo que le da alegría. Por eso todo es en primera mano en él. Nada está recubierto de ropajes. No escribo con sangre neutra, escribo con el alma, con todo mi ser. Es muy hermoso eso. Y efectivamente ocurre. Entonces, ya tenemos en claro que es una mezcla realmente, ahora dicho desde afuera de él, es una mezcla entre filósofo, poeta y escritor. Ahí están juntitos los tres. Y él lo dice. La filosofía es una actividad, una disciplina, un saber, que se mueve siempre, dice Unamuno, entre otras realidades que la alimentan y que se alimentan de ella a veces también. Por un lado, la ciencia. Cuando el filósofo o el pensador se interesa por problemas científicos, problemas del conocimiento, problemas de las leyes del cosmos, problemas de cómo está constituida la naturaleza, hace filosofía científica, es decir, filosofía de observación, de hechos y de descripción. Pero también dice otro ámbito que bordea a la filosofía y con la cual la filosofía se conecta es la religión. Entonces allí el hombre se plantea el problema de la trascendencia, el problema de la inmortalidad, el problema si existe Dios. Pero lo hace filosóficamente cuando es realmente un filósofo, o lo hace visceralmente y vitalmente cuando es sentidor. Entonces él decía, yo no hablo de la posibilidad de un Dios, hablo de mi Dios, a ver si llego a mi Dios. Y no hablo de la vida
posible después de la vida física. Hablo de mi hambre de inmortalidad. Yo no quiero morirme. Y hay unas frases hermosas que demuestran la total sinceridad de don Miguel cuando en uno de sus libros escribe: no quiero morirme, no quiero, no quiero, no quiero, y escribe como 2 o 3 renglones: no quiero ni quiero quererlo. Con lo que da a entender: no me digan que me tengo que resignar, no me voy a resignar. Aunque me vuelva loco de dolor, no quiero morirme, no quiero. Y quiero ser este hombre concreto de carne y hueso. Y voy a hablar de este hombre, porque ahí él dice: el otro campo con el que se relaciona la filosofía es el arte. Y el arte, especialmente la poesía, y la poesía expresa sentimientos, expresa emociones, la poesía expresa lo que uno siente ante la vida. Por eso él dice: yo me inclino hacia la poesía, hago pensamiento desde la poesía, desde el sentir, no solamente desde el pensar. He padecido, dice, una enfermedad terrible que se llama intelectualismo. He leído muchos filósofos, pero me estaban secando el alma. Me llenaban de ideas la cabeza, pero el corazón y al alma y a la vida no le proveían de nada. Eran todos temas impersonales, siempre estaban afuera. Y la verdad, si existe, es un compromiso. Y los ideales existen, hay que vivirlos. Por eso un sentidor es siempre más que un filósofo. Y don Miguel ahí plantea el gran drama que muchos dicen: bueno, era el drama de Unamuno, no de todos. Se puede, sí, aceptar eso también en gran parte, aunque también apuntaba a la condición humana. Dice: cuando hablo de mí mismo a fondo, lo más entrañable, estoy hablando de todos los hombres. Y se acabó, dice don Miguel, ¿no? Pues no me digan que no es así. Por supuesto que hay muchas posturas distintas, pero en él era claro, dice: hay una lucha en todo hombre, en realidad primero en don Miguel de Unamuno, entre la cabeza y el corazón. La razón no es una facultad que consuele, porque la razón muestra los límites, la razón muestra la finitud, y si yo observo a través de la ciencia o a través del pensamiento filosófico, voy a ver que efectivamente no tengo ninguna garantía de un trasmundo, no tengo ninguna garantía de que el espíritu existe o exista Dios. No está claro en lo tangible. Puedo sospechar, pero puedo discutir. Dice: por eso todos los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios no se sostienen. Porque si pongo argumentos a favor de la existencia de Dios, ¿qué hago? Doy argumentos que me dan una idea de Dios, pero no a Dios. Porque Dios tiene que ser algo vivido, algo que yo pueda palpar, sentir, oler, no una teoría. Y además es un conjunto de ideas que yo trabo y encadeno una con otras, pero no me da garantía de que eso exista. Entonces lo que me interesa es el Dios cordial, el Dios que afecta al alma, no el Dios de la cabeza. Eso es teología seca, y eso no conduce a nada. Conduce a quedarse siempre afuera de un tema tan urgente y tan necesario como saber si Dios existe, dice él, porque de la existencia de Dios se viene la segunda garantía de la vida, la inmortalidad. Entonces dice: me obsesionó, y efectivamente se obsesionaba con esos dos temas, al punto que se ha llegado a decir: creía don Miguel, porque por ahí duda y parece que no, y por ahí afirma que sí, y él lo sintetiza en una sola frase: yo quise creer, pero quise y quiero creer con tanta intensidad que creo lo que quiero creer, lo creo, lo hago real y lo empiezo a experimentar, porque Dios y el Espíritu tienen que ser palpables de alguna forma al sentimiento y a la experiencia. Y leyéndolo, las cosas que él afirma dan a entender que don Miguel tenía ciertas experiencias que le hacían creer que hay algo más que lo visible, pero lo sentía y lo palpaba, porque tenía esa experiencia, tenía tan abierta esta dimensión del sentir, del intuir, del presentir, del palpitar, todas palabras que indican: sé algo que no puedo traducirlo a conceptos lógicos e impersonales, pero lo sé, lo sé. Por eso su religiosidad y su apasionamiento están en la base, indiscutiblemente. Por eso él decía: cuando la cabeza dice no, el corazón dice sí. Cuando la cabeza le pone límite, el corazón los atraviesa. ¿Y cómo se resuelve esa lucha eterna entre el corazón que quiere vivir siempre y se resiste a todo argumento
y la cabeza que le dice no tenés salida, esta es la realidad y estas son las leyes, ¿quién resuelve esa dicotomía? La determinación de la voluntad, que dice quiero creer y arremeto al creer y arremeto a admitir algo y entonces traspaso lo que la razón me dice apoyando lo que el sentimiento acompaña en esa dirección. Y eso lo transmite también Unamuno a la vida ética. Porque él decía, la ética y la moralidad que se enseña y que la filosofía a lo largo del tiempo ha enseñado, es una ética jurídica porque habla de normas, reglas, principios, códigos, pero eso dice es una moral muerta, es una moral de libros de abogacía. No, dice, yo enseño una moral viva. Y la moral viva no puede ser otra cosa que un anhelo profundo que nace de lo mejor del alma de una persona y se transmite en un ideal, se transforma en un ideal. Y él decía, dale rienda suelta a la parte buena tuya, a la parte generosa, a la parte que quiere beneficiar, que quiere proteger, que quiere cuidar, que quiere transformar. Dale lugar y vas a construir con tu vida, con tu acto y con tu pensamiento, vas a originar un ideal de vida que va a arrastrar a otros que estén convencidos. Quizás se van a negar unos cuantos, pero algunos van a sentir que también ellos tenían eso adentro. No les transmitan una moral hecha o transformada en argumentos, porque los argumentos se van a discutir y a cada moral que proponga se va a oponer otra, también tan armada y tan estructurada o quizá mejor que la tuya, pero algún ideal de vida lo abrazás con todo tu ser o lo rechazás con todo tu ser, pero no solamente con la cabeza. Por lo tanto, no se puede enseñar, decía él, si queremos realmente transferir algo vivo, no podemos enseñar una moral de museo. Tenemos que enseñar una moral de vida, la que nace de las entrañas mismas de lo que anhela una persona. Por eso él hablaba del quijotismo como ideal de vida, que yo en realidad le llamaría un amunismo, porque brota de él. Incluso cuando en el libro Vida de Don Quijote y Sancho comenta todas estas cosas, dice, no me interesa Cervantes que escribió el Quijote, no me importa nada, me interesa el libro al que yo le voy a poner los comentarios que me brotan del alma. Entonces hace un Quijote a la manera de Unamuno, como todo en él. ¿Hay una religión Unamuno? Sí, la religión de Unamuno. ¿Hay una moral en Unamuno? Sí, la moral de Unamuno. Todo lo traspasa por su propio cuerpo. Se dice muchas veces, y su propia alma, se dice muchas veces que el contenido está en el continente de acuerdo a la forma del continente. Un ejemplo, yo tengo agua, pongo el agua en un vaso y el agua toma la forma del vaso. La pongo en una fuente y el agua toma la forma de la fuente. Pues bien, todo lo que don Miguel leía, escuchaba, pensaba y sentía, lo traspasaba a la forma de ser de él y la transmutaba en religión unamuniana, en moral e ideal de vida unamuniano. Ese es el sello extraordinario de este hombre. Cuando murió en el año 36, un hombre siempre comprometido también con lo político-social, Unamuno nunca negó participación en esto. Siempre estuvo presente, tomaba partido. No tomaba partido, él decía que en partido nunca, porque yo entro entero a las cosas, no entro partido, decía él. Así que, y si me entero que algún día hacen el partido de Unamuno, soy el primero que se desafilia. No. A decir la verdad y a vivirla, no a partirse en pedazos. Ese gesto tan extraordinario lo llevó a enfrentarse a la monarquía de Alfonso XIII en aquellos años de principios del siglo XX. Unamuno atacaba a la monarquía en lo que tenía de malo, entonces siempre tenía problemas. Y cuando está Alfonso XIII, muy joven, gobernando, Unamuno lo trataba con respeto, pero decía, es un muchachuelo cabeza hueca que nada sabe y que va a llevar a España al marasmo, a la decadencia, porque no sabe gobernar. Por supuesto, se ganaba la antipatía del rey y la antipatía del gobierno que lo combatía, diciendo, ese loco. Pero era tan grande y su fama ya trascendía al mundo, empezaba a trascender a Europa en ese momento, que en una oportunidad el rey, joven todavía, Alfonso XIII, entregaba como reconocimiento de honor a escritores o hombres que se destacaban una insignia que le llamaban la Cruz de la Monarquía, que era como un
realmente como un premio mayor que se recibían los hombres. Entonces, entrega a una serie de escritores, entre los cuales está Unamuno, y él va a recibir su premio. Entonces empieza a hablar frente al rey para agradecer, pero en realidad más que agradecer decía, y vengo a buscar el premio que me merezco. Entonces el rey, claro, lo llama, dice, pero qué raro, le dice, a todos los que le he dado la insignia y este reconocimiento me han dicho que no lo merecen. Y tienen razón, contestó Unamuno, ellos no lo merecen, pero yo sí. Tal era su desfachatez, su noble desfachatez para enfrentar las cosas. En el año 22, cuando se produce el levantamiento militar y queda a cargo de España el general Primo de Rivera, Unamuno lo enfrenta solo en los artículos, en las diatribas, en sus charlas. Evidentemente se enemista inmediatamente con un poder peligrosísimo, era un poder militar, y ya amenazaban con expulsarlo de España porque era imposible contenerlo. Sus propios compañeros decían, no, 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 don Miguel, cálmese porque es muy peligroso. Y no, 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 de ninguna manera. Entonces se destierra él mismo porque ya estaban por decirse, no, 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 no quiero vivir en España con este gobernante tan injusto. Me voy. Entonces se traslada entre España y Francia, queda ahí en el límite, va a una isla que está por ahí cerca, después queda en una región que cuentan que en esa región prácticamente está en el límite. Se acercaba a don Miguel y miraba a España y lloraba don Miguel, quería volver a su España. Y esa frase es tan hermosa que se repite tanto, me duele España, me duele, pero mientras esté ese gobierno no voy a volver, aunque se me parta el alma, ¿no? Fue una cosa extraordinaria, el heroísmo solitario. Cuando en los años 29 cae Primo de Rivera, lo llaman otra vez y tiene todos los honores que se merece. Pero ni bien llegó a España, empezó de nuevo, como decía él, contra esto y aquello. Atacaba a los políticos, atacaba a los escritores, bueno, decía, pero es don Miguel, ya se había ganado, el título de es él. ¿Qué vamos a hacer? Es imposible pedirle moderación. Incluso muchos amigos con razón le decían, no, sobre todo cuando era joven, cuide su lenguaje, no sea tan franco y tan áspero y tan duro y tan hostil. Incluso con los amigos, usted le tiene que decir algo a los amigos, se lo dice muy fuerte. Sí, sí, puede ser, dice, pero yo lo tengo que decir así. Y decían, bueno, es don Miguel. Hermoso, porque en los últimos años ya, con 70 años, don Miguel dice que estaba un poco encorvado, pero seguía viril. Y en una oportunidad que ya se avecinaba, el golpe de Estado, el levantamiento armado de los militares contra la República, un militar pronunció delante de don Miguel, ¡viva la muerte! Y se levantó don Miguel y dijo, quiero hablar. Subió al escenario de la Universidad de Salamanca y dijo, he sido provocado. Y estaban todos, había militares puestos allí, las fuerzas vivas, he sido provocado. Y mirando la mitad dijo, venceréis, pero no convenceréis, mientras haya gente en España que se resista a esta afrenta, ¿no? Una cosa realmente extraordinaria. Se cuenta que al morir 31 de diciembre de 1936 muere Unamuno. Algunos dicen una larga enfermedad, otros dicen un golpe súbito, quizá del corazón. Se cuenta que alrededor de don Miguel decían, parece, porque ya estaba el levantamiento armado y había una matanza entre los dos bandos, se cuenta que Dios ha olvidado a España. Y según el relato, se levantó de la cama don Miguel a medio cuerpo y golpeando con el puño la cama dijo, Dios no se puede olvidar nunca de España. Y ahí muere el hombre más grande, o uno de los más grandes hombres que ha dado España. Cuando a veces me invaden los miedos y mi debilidad personal y el alma se me reseca y no encuentro qué, recurro a los libros de don Miguel de Unamuno para encontrar vida,
inspiración, ganas de seguir y para recuperar lo que a veces me viene y agradezco mucho, esos golpes de emoción, esa oleada de anhelos que yo la llamé con el paso del tiempo. Ese es el sentimiento de la magnanimidad que quizá no pueda vivir plenamente, pero lo anhelo, está en mí. Y entonces recupero en sus libros la frescura, la claridad, la vida, la fuerza, la vitalidad que quizá a veces a mis miembros y a mi corazón debilitado le llega como un tónico, le llega como una inyección para vitalizarme de nuevo hasta donde puedo y seguir viviendo con ese entusiasmo para vivir por un ideal, para encarnar una serie de valores, una serie de virtudes hasta donde pueda y transmitirlas y respirarlas y beberlas y sentirlas como a don Miguel le hubiera gustado. Sabiendo que los lectores, que sus lectores iban a sentir eso cuando tocaran su libro, porque él también, igual que Walt Whitman, el famoso poeta norteamericano, decía, cuando tocan este libro, y se refería a uno de él, tocan a un hombre. Y escribió una pequeña poesía, como diciendo, te sé, lector, te conozco lo que vas a sentir. Y dice, cuando me creáis más muerto, retemblaré en vuestras manos. Os dejo mi alma, libro, hombre, mundo verdadero. Y cuando vibres todo entero, seré yo, lector, que en ti vibro. Ese es el queridísimo don Miguel de Unamuno.